Vamos a cambiar la configuración. Y esta es Lara, que tiene muchas horas de meditación ya conmigo. Bien. Okay. Bueno. Primero que nada, desearía darle una muy cordial bienvenida a Ricardo. Con Ricardo hace unos cuantos años que nos conocemos y trabajamos juntos en la parte de traducción de textos. Él va a hacer su propia presentación. Él es muy humilde y muy modesto, o sea que no va a decir todo lo que corresponde, pero básicamente lo que yo más conozco de él es que trabajó en la dirección artística del Teatro Colón de Buenos Aires, estuvo a la dirección de varias instituciones artísticas en Barcelona y ahora está viviendo en Inglaterra. Y es como humildemente, dice él, nada más que un practicante. Pero bueno, le doy la palabra a mi querido amigo y es un honor y un verdadero gusto contar contigo para nuestra sanga. Muchas gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo, gracias por tu invitación. Buenas noches a todos. Estoy muy contento de poder estar haciendo esto en nuestro idioma común. Y bueno, como dice Ricardo, sí, Ricardo les contó un poco mi vida pasada, porque desde que me jubilé, digamos, me dedico casi en exclusividad a la traducción de libros, que es lo que me sugirió Ricardo como charla. Bueno, yo como soy argentino y hace 31 años ya que vivo en Europa. Estuve trabajando en Francia 10 años, en España 5 años y el resto del tiempo acá en Inglaterra, hasta que me jubilé y empecé entonces con una práctica de meditación un poco más continua y sobre todo volcado a la traducción de libros. Pero bueno, mi tema hoy sería un poco explicarles cómo llegué ahí. En principio por el budismo, en el año 95, 96, mi esposa Judy, que está acá conmigo, me alcanzó un libro de Sogyal Rinpoche que se llamaba el libro de la vida y de la muerte tibetano, ¿no? Aprovechó el título de un libro muy famoso que, si son de mi generación, seguramente lo conocieron, lo escucharon hablar del famoso libro tibetano de la muerte, que fue muy popular en la década de 60 y 70, así como se expandía el budismo tibetano. Y el libro bueno, lo leí, me interesó mucho, sobre todo la parte de meditación, tenía un capítulo muy breve, pero dije, bueno, yo me siento y empiezo con estas instrucciones, y ahí empezó mi trabajo de meditación. Pero también me interesaron mucho los conceptos que no conocía del budismo y empecé a indagar un poco más y leí otros autores, Trungpa, por ejemplo, que me interesó mucho también. Y lo que ocurría, porque por formación yo necesito comprender también intelectualmente y necesitaba tener una visión global de las enseñanzas budistas. Y al final de dar muchas vueltas con distintos autores del budismo tibetano, me di cuenta que no iba a poder resolver el tema porque había varios elementos con los que no yo congeniaba personalmente, con la parte ritual, con la parte de las imágenes, y un poco que todos, digamos, se reducía a símbolos más que a explicaciones. Entonces me dije, bueno, vamos a volver al principio, vamos a buscar un texto de base que era las 4 nobles verdades, y fui buscando 2 o 3 libros hasta que me encontré con la versión de Ajahn Sumedho, Budismo Theravada, Tradición del Bosque, que me convenció porque usaba un lenguaje muy sencillo, accesible, por momentos con humor y al mismo tiempo con poesía. De modo que entré con las 4 nobles verdades y poco a poco lo que fue importante del budismo tibetano que me interesaba compartir con ustedes es lo que siempre, para distinguir las tradiciones, siempre adopté
una fórmula que leí, digamos, hay varias puertas de ingreso al budismo, y las tres puertas conocidas son la de la renuncia, la de la devoción y la de la compasión. La renuncia es el budismo Theravada, la devoción es el Vajrayana, el budismo tibetano, y la compasión es el Mahayana, el budismo del norte, así llamado. Son como tres puertas que cada tradición utiliza para, digamos, desarrollar el conocimiento y la práctica del budismo. Entonces, como les decía, estuve con las 4 nobles verdades y poco tiempo después Judy también me dijo que vivíamos cerca del monasterio de Ajahn Sumedho. Estaba a 40 minutos de casa cuando vivíamos en Londres, de modo que empecé a ir al monasterio. Entre tanto, hice una primera traducción de las 4 nobles verdades para mi hija, que era una manera de acercarla al tema y de comunicar de todos modos, y me quedé con esa traducción por mucho tiempo, hasta que de esa traducción me dije, algún día me gustaría, cuando me retire, encarar la traducción de textos. Y bueno, fui a los retiros de Amaravati, que es el monasterio del cual Ajahn Sumedho era abad en esa época, ahora está retirado, y hice varios retiros, y en un retiro de 5 días, de casualidad realmente, me encontré con un muchacho que hablaba castellano. Al final del retiro empezamos a hablar, y le pregunté, ¿vos qué hacés? Y me dijo, bueno, yo soy el bibliotecario de Amaravati. Digo, bueno, justamente, le digo, yo tengo desde hace mucho tiempo la idea de poder traducir, y tengo este libro, digamos, que lo hice, 4 nobles verdades, etc. Me dijo, bueno, voy a mirar, pero hay mucha necesidad de traductores ahora porque habían cambiado el abad y quería definitivamente desarrollar todo esto rápidamente. Entonces empecé con los libros que estaban ahí, me fueron dando libros, y después yo mismo hice la lista de libros que me parecían interesantes agregar, y bueno, fue un trabajo. Empezamos en 2015, cuando empecé teníamos 4 libros subidos a la red, ahora hay 27 subidos a la red, es decir, agregamos 23 libros, en los cuales, salvo uno creo, en los cuales todos los demás tuve intervención, sea como traductor o como corrector. El objetivo de todo esto es la difusión del budismo. Los textos los encaré siempre con la idea de mantener un lenguaje accesible, porque para mí todo esto significa, más que nada, darle un primer escalón a la gente que quiere acceder a las enseñanzas. De modo que hay que utilizar un lenguaje que sea accesible, pero elegante al mismo tiempo, no simplificarlo, tratar con claridad, digamos, los textos para que la gente pueda comprender. Este es el objetivo principal que tenemos, la difusión de las enseñanzas. Sobre todo estamos enfocados con las enseñanzas del budismo del bosque, la tradición del bosque de Tailandia. Para mí, bueno, la traducción para mí es parte ahora de mi vida muy importante, porque yo saco personalmente mucho beneficio. Por de pronto me ayuda a profundizar los conceptos, lo hago digamos, consigo tener como un foco muy interesante, tipo atención plena sobre lo que estoy haciendo. Y por supuesto me mantiene muy activo mentalmente, porque hay que buscar las referencias de palabras en distinto idioma. Y además es una fuente de inspiración muy importante para mí, y que da confianza, digamos, que, como supongo que saben ustedes, es una parte de la confianza, no la fe, sino la confianza. Es parte importante del progreso en el camino. La importancia de todo esto también es la posibilidad, a través de la lectura, de ir no solamente comprendiendo más, sino a veces ratificando cosas que uno pensó que pudo elaborar, y gratifica mucho ver que hay una explicación que de pronto aparece donde uno se identifica diciendo, sí, esto es lo que yo realmente entendí. De modo que esto es una ayuda muy importante en la progresión dentro del camino.
Esto me lleva a hablar un poquito más sobre el tema de la importancia que puedan tener los libros. Hay, hay toda una discrepancia muy antigua que sigue vigente sobre el valor de los libros cuando el acento siempre está puesto en la práctica, ¿no? No hay nadie que se haya iluminado leyendo, esto está claro. Pero ese tema arranca precisamente del momento de la iluminación del Buda, y esto es lo que habla de la importancia de esto, ¿no? de la doctrina o la práctica. El Buda mismo, como seguramente ustedes saben, cuando se iluminó, tuvo un momento de duda muy grande porque pensó que él no podía transmitir la sutileza de lo que él había aprendido esa noche de la iluminación, y prácticamente había decidido que no iba a dedicarse a enseñar, hasta que según la leyenda, hay una deidad, Brahasampati, que desciende a convencerlo de que puede ser que sea muy difícil que la gente entienda, pero como le dijo literalmente, algunos no tienen mucho polvo en los ojos, y puede que ser que lo comprendan. Y eso lo convenció, y él le enfocó entonces en esas 2 o 3 semanas, creo, después de la iluminación, que estuvo pensando en todo esto, y decidió entonces partir a hacer enseñanzas, que tuvo después 45 años caminando India para enseñar. Y lo primero que él hizo fue al bosque, un bosque cerca de Benares, en Varanasi, donde estaban los 5 ascetas que habían practicado con él previamente, para dar justamente el primer sermón, que es el sermón de la puesta en marcha de la rueda, y de las 4 nobles verdades, y del octuple sendero, las dos integradas en una misma. Pero antes de eso, Alan Sumedo, precisamente creo que es en el libro de las 4 nobles verdades, dice que a él le gusta pensar que el primer sermón que hizo, el primer discurso de Buda fue un fracaso, porque él iba caminando para ese bosque y se encuentra en el camino con un errante que lo mira, había mucho buscador espiritual, digamos, por las calles. Pero mira, sí, por lo que se escribe sobre el Buda, era muy alto, muy buen mozo, y además tenía como que irradiaba una luz en la piel, ¿no? Digamos, era muy atractivo, y caminaba con un porte muy especial también. Después de la iluminación, bueno, se lo distinguía así. Y este hombre lo vio venir y le dijo, pero dice, bueno, dice, dime, le pregunta, ¿quién es tu maestro? Y él le dice, ¿quién eres? Y que tu maestro dice, bueno, dice yo, le dice el Buda, yo soy el perfecto iluminado. No hay nadie en el mundo que esté iluminado en este momento, y no tengo maestros, yo solo hice todo esto. Entonces el errante lo mira y piensa que está un poco, que se pasó de vueltas con la meditación, y dice, bueno, dice que tengas mucha suerte, y se fue caminando. Con lo cual el Buda seguramente meditó entonces que tenía que refinar un poco sus enseñanzas, porque esa era la verdad, lo que le dijo era la verdad absoluta, pero la verdad que la formulación no pasó, digamos, no llegó a la otra parte. Entonces, bueno, llegó al bosque de Varanasi, hizo su presentación de las 4 nobles verdades, y ahí sí, bueno, la estructuró de una manera que no sé si la conocen, pero está basada en la medicina ayurvédica, las 4 nobles verdades, pero además, digamos, las 4 nobles verdades representan la totalidad de la doctrina budista, en tanto que el sendero, el octuple sendero, es todo el aspecto de la práctica. Esos dos discursos, digamos, están entrelazados, porque la cuarta noble verdad, la última, es el sendero, y el primer estado, digamos, el primer paso del octuple sendero son las 4 nobles verdades, es decir, hay un vínculo ahí como un candado entre una y otra, y esta hace lo que es insoluble, digamos, insoluble, lo que es la práctica y la doctrina están entrelazadas. De esto habla muy bien Bhikkhu Bodhi, que es un erudito de nuestra época,
no sé si conocen el nombre de él, pero es un monje muy interesante, muy intelectual, traductor de todos los suttas en esta época del Buda, casi todos, que vive en Estados Unidos. Y Bhikkhu Bodhi habla precisamente de eso, que están totalmente vinculadas, dice, pero él dice, justamente en el libro del Octuple Sendero, dice que si tiene que elegir una, tiene que elegir la práctica, porque la práctica es la que conduce a la salida, al cese del sufrimiento en definitiva. Bueno, esto dicho, entonces nos lleva a preguntarnos qué es lo que aportan los libros. Si eso es así, porque los libros son parte integral de las enseñanzas, pero las enseñanzas transmitidas de forma escrita. Entonces, la práctica, decimos, ¿qué prevalece? ¿Qué aportan los libros? Bueno, es un complemento valioso y en realidad hay temas para todos los gustos. En primer lado, proporcionan un mapa de las enseñanzas y del camino. Esta es mi opinión, ¿no? Hay diferentes voces en los textos que aportan matices que enriquecen la comprensión. Esto también produce confianza por la comprensión que nos da, y validan también los pasos que podamos haber dado en el camino, sobre todo en los libros que se refieren a la meditación. Para mí lo más importante también de los libros es que muestran como un aspecto caleidoscópico de las enseñanzas que forman parte de un todo que se puede ver como un prisma, ¿no? Que se puede ver de todos los ángulos. Es orgánica, todo es orgánico, está presentado muy bien por Bhikkhu Bodhi justamente en el Octuple Sendero, en el libro Octuple Sendero, que se lo recomiendo porque resuelve ahí todo, dentro de eso, un libro pequeño, todo el sistema budista, digamos. Y por otro lado, también las enseñanzas encierran una gran poesía, que es también un aspecto que a mí me parece muy importante. Es decir, descubrir la belleza de esas enseñanzas en su forma original, como está escrita en el Dharmapada, que hay una versión que tenemos subida a la red, que es un libro en verso atribuido al Buda, y el Sutta Nipata, que tiene también mucha poesía, y sobre todo me gustaría recomendarle, porque yo hace poco no pude leer, La vida del Buda, que es un extracto de todas las enseñanzas, se construyó la narrativa de toda la vida, de todas las etapas del Buda. En ese sentido, la lectura de los suttas es también un tema aparte, porque, bueno, yo al principio, la primera vez que intenté leer la vida de Buda, bueno, no podía vincularme con ese tipo de texto, pero cuando la leí el año pasado me enamoré de los suttas y de la poesía, el misterio que encierran y la claridad que tienen. De modo que es también otra puerta que se puede abrir en la lectura, no solamente de los maestros contemporáneos, que es muy informativa, y bueno, acercan mucho a un campo devocional, si se quiere llamar así, con respecto al budismo, que yo encuentro muy interesante e inclusivo para la práctica. En definitiva, para mí, un poco por cuestiones de gusto personal y de trayectoria, la belleza de las enseñanzas es una clave importante, porque bueno, citando acá a un filósofo alemán, que decía que la belleza es la manifestación sensible de lo verdadero, es decir, la manifestación visible de lo verdadero. Quiere decir que son dos caras de la misma moneda. Y están en el caso de las enseñanzas del Buda unificadas. Bueno, esto es todo lo que quería decirles en lo que hace al trabajo de traducción y a la importancia de los libros para motivarlos a la lectura. Un poco lo que le dije a nuestro amigo Ricardo es que hay un link que él tiene, que me gustaría que lo vean, si les interesa la lectura, porque hemos hecho una página entonces en castellano, donde los libros están presentados con respecto a libros que son para comenzar, libros que, digamos, para gente que recién comienza a leer, libros que están en la mitad del camino, que profundizan, y otros que son un poco más complejos técnicamente hablando. Pero de todos modos, esto es una cosa que estuve pensando, Ricardo, si estás de acuerdo, yo estoy pensando también en hacerte un envío
de una colección de libros que podemos hacer desde Amaravati, para que formen ustedes una pequeña biblioteca. Lamentablemente, digamos, no se podría a la distancia encarar para que todos se lleven el libro a casa, pero lo que se podría hacer es como tener una pequeña biblioteca donde la gente retira el libro y luego lo vuelve a poner. Entonces yo puedo mandar 2 o 3 ejemplares de lo que tengamos impresos para que la gente, si prefiere leer papel en vez de digital, bueno, pues esta es la mejor opción. Así que bueno, estoy dispuesto a escuchar si hay preguntas. Primero, muchísimas gracias, Ricardo, por el acotado resumen de todo lo que has hecho y el enorme agradecimiento que tenemos todos nosotros por ese grandioso trabajo de traducir y llevar adelante todos estos libros que sinceramente nos aportan muchísimo. Solo comentarle que Ricardo también nos ha obsequiado en más de una oportunidad con algunos libros que hoy día están en la Biblioteca Amado Nervo a disposición de la gente, pero obviamente que eternamente agradecido cualquier otro material. Muchos de nosotros nos gusta más agarrar el libro impreso que el digital, y así que súper bienvenido. Sabemos también lo engorroso y costoso que es enviar libros, pero bueno, si se puede, bienvenidos. Sí animo ahora a todas las personas a que participen en las preguntas y respuestas, pero antes, Ricardo, si quieres, no sé, contar primero 2 cositas. Una es que los libros que has trabajado y cuáles te emocionaron más y en el cual estás trabajando. Sé que en uno estás trabajando fuertemente. Si nos quieres contar algo de... Bueno, de los libros que trabajé, digamos, hay 3 principales, digamos. Uno es el Sabiduría Poco Común, que es la vida de Ajahn Pañavado, que era un monje inglés, de los primeros que se acercaron a Tailandia, prácticamente el primer monje que trabajó para la sangha inglesa cuando se formó eso. Inclusive estaba ahí antes que Ajahn Sumedho, y de hecho fue él el que puso a Ajahn Sumedho en contacto con la sangha inglesa. Y a partir de ahí se crearon monasterios, 10 monasterios en el mundo, digamos, de toda esa generación de occidentales que trabajaban, que fueron a Tailandia. Ahora, entonces el libro Sabiduría Poco Común es muy interesante. La mitad del libro es la biografía de Pañavado y el resto son sus enseñanzas recopiladas por uno de los discípulos de él. Este es del linaje de Mahabua, no de Ajahn Chah. Otro libro que me gusta mucho es un libro de Ajahn Jayasaro que se llama Visto en su verdadera luz, que es un libro de imágenes fotográficas con texto poético, que es muy bonito para la gente que comienza. Es realmente captivante, así con ese tipo de combinación de texto, parte de Dhammapada y de fotografías que se le fueron dadas a él, y él hizo la composición de toda la temática. Y otro más que puedo mencionar, desde luego, es La Isla. La Isla es un texto avanzado que tradujimos juntamente con Miguel Ángel Romero, que es un ex monje mexicano que vive en Vancouver en este momento, y fue él el que me propuso que hagamos la traducción conjunta, y fue un trabajo también muy dichoso, arduo, porque La Isla es denso, pero salió un libro extraordinario, muy bien hecho, con corrección profesional del libro, en fin, muy, muy contentos de eso. Lo presentamos en la Universidad en Madrid junto con Ajahn Amaro, que es uno de los autores del libro en inglés, que lo hizo junto con Ajahn Pássaro. Esos son los 3 que nombraría, y hay muchos otros que también están muy bien. Los de Ajahn Chah que hemos hecho juntos, Ricardo, son siempre indispensables, diría.
porque esa es una vena que hay que seguir machacando hasta que terminemos con la mayoría de los textos importantes de Arranchá. Y en este momento estoy corrigiendo, estamos terminando con una chica española, María Escudero, que vive acá en Inglaterra, que hicimos 4 libros de Allan Jayasaro, libros cortos, muy interesantes, y estoy haciendo ahora, traduciendo la biografía de Allan Chá que escribió Allan Jayasaro, justamente, que bueno, es un texto muy grande, son 850 páginas, pero yo creo que está avanzando bastante bien y bueno, y pude tomar también una correctora profesional de Argentina que me habían recomendado, hicimos un test de unas cuantas páginas, yo me quedé contento porque es muy importante tener corrección profesional que, bueno, solo para proyectos especiales puedo pedirla, si no, porque desde luego tiene un costo, pero es la manera de darle al libro la calidad que tiene en su original en inglés. Y eso espero terminarlo, bueno, llevará un año por lo menos. Bien. Muchas gracias. Abrimos entonces lo que desean hacerle alguna pregunta al amigo Ricardo, serán muy bienvenidas. Tienen que sacar el micrófono, liberar el micrófono y le pueden preguntar. Sé que la mayoría de la gente le gustaría preguntar cómo se llama el perrito. Lara. Ajá. Lara tiene 3 años, es como ser humano de la casa disfrazado de perro. Y recién, claro, estábamos fuera de horario porque la meditación la hacemos de mañana nosotros acá, pero ella siempre viene y se me enrosca alrededor de los pies y se queda a los 45 minutos a la mañana. Y ahora vio que pusimos todo esto y se vino y se sentó. Ya sabe de todo, está muy ilustrada, es una perra ilustrada. Pero es muy humana, muy humana realmente. Es un personaje increíble en la casa. Preciosa. Muy bien. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, le gustaría alguna consulta. Distendida quedó después del masaje que le dio Ricardo, tiene que haberle quedado, ¿no? Que distendida quedó Ricardo después del masaje que le diste. Pero ella, sí, ella es muy afectuosa y no soy yo el único acá en la casa. No, es una hija perra. La está todo el tiempo besando, ya es una cosa impresionante. Pero la base de esto es que decidimos educarla con el afecto y el amor, ¿no? Y la respuesta es fenomenal. Es una hija perra. Sí, es alguien más, es una familia, miembro de familia completo, ¿no? Completo, ¿no? Entiende, tiene varias palabras que ya comprende perfectamente. Yo te iba a hacer una pregunta que directamente no tiene, pero fue tan rápido, Ricardo, en la presentación tuya, que no llegué a entender tu actividad profesional anterior a las... Sí, bueno, yo, digamos, en Argentina hice toda mi carrera prácticamente en la cultura, dentro de lo que se llamaba entonces la Municipalidad de Buenos Aires. Fui muy joven director administrativo del Teatro San Martín. De ahí en el año 82 pasé al Teatro Colón como administrador y después en el 86 fui director general del Teatro Colón. Eso fue del 86 al 89. En el 89 me vine para Francia y al año siguiente, en el 90, empecé como
como director artístico de la Ópera de Lille, en el norte de Francia. Estuve 10 años ahí en la Ópera de Lille. Y en el 99 me vine a vivir a Inglaterra, me casé con mi esposa y empecé un trabajo de freelance, es decir, de independiente, con producción de ópera, giras de conciertos, y eso fue una gran parte de la actividad de ese periodo hasta el 2006. En 2006 me presenté para un concurso en Barcelona como director de un festival internacional que se llama el GREC, y bueno, me ofrecieron el cargo, y del 2006 al 2011 estuvimos viviendo en Barcelona y haciendo ese trabajo en el GREC. Después de eso volvimos, de ahí nos fuimos a Argentina porque intentamos en aquel momento volver a Argentina a vivir. Nos instalamos en Córdoba, en la provincia de Córdoba, en las montañas, y tenía yo un trabajo porque me ofrecieron también de cultura de la ciudad, lo que fue la apertura de la Usina del Arte en Buenos Aires. Estuve un año y ahí vimos que bueno, que no, que lo que pensamos que podía ser no era viable en ningún aspecto. Entonces nos volvimos a Inglaterra y ahí hice bastante freelance, me puse a producir espectáculos. Hice un espectáculo basado en la música brasilera con Claudio Segovia como director, y después hice un espectáculo de tango, tango contemporáneo, que bueno, giró durante 4 años por todos lados, ¿no? Se presentó en Londres 2 veces, en fin. Y con eso terminé, digamos, terminé en 2014, que decidí que me iba a dedicar a la práctica de budismo y a las traducciones, y dejé un poco toda esa vida atrás. Es como le decía recién a Ricardo, que bueno, es una cosa pasada para mí, hace mucho tiempo. Muy bien. Ricardo, Sí. ¿y tú ya meditabas en ese entonces? ¿Tú Si ya te habías iniciado en la práctica de... Si en esa etapa de tu vida anterior, antes de la traducción de libros, etcétera, ya venías meditando, no, yo entrenando? empecé, digamos, más o menos alrededor del año 97, cuando leí ese libro que me introdujo a la meditación, pero la práctica mía fue siempre, tenía un gran fallo, que era la no continuidad, ¿no es cierto? Siempre había cosas, prioridades, trabajos, bueno, muy exigente todo eso de la producción, y entonces nunca encontraba, digamos, el sistema como para hacer de eso una práctica continua. Ya en el 99 empecé los retiros en Amaravati, hice muchos retiros de esos en silencio, y no sé, habré hecho unos 20 retiros de entre 1, 5 y 10 días. Perdón, 2 días, fin de semana, 5 y 10 días. Pero después volví, ya hace 2 o 3 años no hago más, estoy meditando todos los días en casa, y eso me va bien, y siento que hago progresos con eso. Entre las dos cosas, ¿no? La lectura por un lado, y la práctica. Cada tanto leo un libro de meditación que aparece, porque bueno, me pasa mucha información por las manos, porque también busco cosas. Y encuentro siempre que es interesante, siempre encuentro puntos en la lectura. Hay uno de los libros que están en la biblioteca y que mencionó Ricardo, es un buen libro, un manual también para leer. Yo creo que siempre uno encuentra pistas importantes cuando lee libros de meditación de gente que tiene una experiencia interesante, ¿no? ¿Te referís a la práctica de la paz interior? Sí, exactamente. Ese es uno, pero últimamente leí un par sobre las llanas, digamos, los estados mentales de concentración, que también están muy bien. Esta mujer, Shaila Catherine, también, que está muy bien. En fin, hay textos que ayudan realmente en la práctica. Y me pone contento eso, ¿no? Porque es difícil a veces.
pero yo encuentro mucho valor eso también. Está traducido por los Ricardos, digamos, ¿Cuál? el de la práctica de la paz interior. Sí, eso lo tomé de un principio de una chica que no conozco, que lo había empezado y lo dejó y me pidió el bibliotecario de Amaravati que lo haga, y cuando tuve que rehacer todo el libro, sí, ese lo hice yo. La versión impresa está mejor que la que está subida a la red, está más corregida, porque lamentablemente se subió a la red una versión que nunca pude hacer cambiar todavía, que bueno, que tenía sus cosas para corregir. Pero es un buen manual, creo yo, está bien escrito y da las indicaciones básicas para tener un panorama de la meditación. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias. No, al contrario, gracias. Una charla muy interesante. Bueno, me alegro. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Daría para hablar horas de libros. Uy, sí. Pero bueno, lo que quiero promover siempre es que se acerquen sin miedo. En el link ese que le mandé a Ricardo, hemos hecho una división, digamos, de libros de comienzo, mitad y libros más técnicos, ¿no? Lo que hay para elegir. Y cualquier cosa que necesiten, bueno, Ricardo tiene mi WhatsApp, desde luego podemos hablar o les puedo comentar cosas de cada libro, ¿no? Ricardo, por lo que dijiste en plural, ¿tu señora también medita de mañana contigo o sos solo tú? Perdón, no entendí bien, ¿eh? Que si meditan los dos, tu señora y tú. Sí, no, hacemos separados. Pero también está en la orientación de la práctica, tu señora. No, ella no hace práctica, digamos, budista. Comentámosle los libros, los comentamos mucho, ella está muy abierta también a todo, pero digamos no es una practicante dentro del budismo. Claro, está bien. Perfecto. Y una pregunta, no es argentina tu señora. ¿Cómo? ¿Es argentina tu señora? No, es inglesa, pero entiende bien el castellano, porque bueno, estuvimos los años en Barcelona y después los años en Argentina, de modo que comprende bien el castellano. Perfecto. Muy bien. Bueno. Creo que ha sido sumamente explícito, generoso, humilde como siempre, y de enorme trabajo que hace Ricardo de la difusión de las enseñanzas, no sé, se ha generado un karma muy, muy bueno, y la intención de esta charla era nada más que retribuir o agradecer y ayudarlo de alguna manera a esto que él intenta hacer, que la difusión de los libros que tanto valor tienen, ¿no? Tal cual como él manifestaba, la práctica tiene su fundamento y es una base importante, pero muchas veces también la parte teórica nos ayuda muchas veces a comprender lo que después en la práctica vamos desarrollando. Y ahí que los dos tienen su valor, ¿no? Y reitero nuestro enorme agradecimiento y reconocimiento por este trabajo gigantesco que hace. Ya de pensar de que tenemos que traducir un libro de 851 páginas, ya... Pero yo también lo pensé mucho, pero me ganó realmente el corazón el libro. Es decir, me dije, no, esto lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer. Así que... Y ahí estamos, bien, felices. Bien, muy bien. Bueno, ¿puedo hacer una pregunta? Con esto damos por terminada la sesión de hoy. Una pregunta, Ricardo. Sí, adelante. Sí, quería preguntar a Ricardo si el idioma español es muy limitado para la expresión de las enseñanzas.
No, es una buena pregunta. En realidad no es limitado. Hay problemas con las palabras técnicas, digamos, del Pali originales. No son demasiadas, pero hay muchos conceptos que es difícil traducir del Pali, inclusive en inglés. Y entonces hay muchas versiones diferentes en el castellano o el español sobre esa terminología. Lo que dijo hoy, por ejemplo, un ejemplo, con Ricardo tenemos la misma acepción para lo que se llama mindfulness, ¿no? Que es atención plena. Es una versión de mindfulness en inglés, de sati en pali, que bueno, que no es la mejor, pero es la que más puede comprender la mayoría de la gente. Podría uno también usar conciencia plena, podría uno utilizar presencia mental o simplemente presencia para hablar de sati. Y pero todo depende, porque siempre el razonamiento es, bueno, presencia mental, mucha gente no va a saber de qué se trata, y mucho menos presencia. De modo que nos volcamos por atención plena, que es algo que es más comprensible, ¿no? Una atención intensa, si se quiere, de alguna manera. Este problema lo repito por, qué sé yo, hay muchísimos ejemplos parecidos. Y siempre tenemos entre los que estamos traduciendo discusiones acerca de cuál es la mejor palabra. Por ejemplo, metta, habrán escuchado hablar de las 4 Brahmaviharas, metta, que bueno, que en inglés lo traducen como loving kindness, que es una cosa que no se puede explicar mucho lo que es. Metta es amor universal en su versión más amplia. Y en la más reducida, que en la versión inglesa habla de loving kindness, que podría traducirse por afecto bondadoso o bondad afectuosa, o bueno, pero son de esas 2 palabras, son una desgracia prácticamente, porque realmente no traducen nada, es por lo menos en castellano. Yo empecé usando esas 2 porque copiaba del inglés, pero no, para mí la que yo uso ahora es benevolencia, que me parece que es mucho más accesible, y benevolencia es en el caso, digamos, de metta a nivel práctico y cotidiano, pero el significado más teórico es amor universal. Desde luego que uno no puede siempre traducir amor universal porque, bueno, no cabe, ¿no? Cuando uno está hablando de metta, está hablando de un caso más particular, y benevolencia funciona bien. Al otro día estaba hablando con un traductor del Pali, Bernat, Ricardo, y él decía que lo tradujo en un sutta metta por amabilidad. Bueno, discrepancia, ¿no? Yo creo que amabilidad no, por más que sea del Pali, que no creo, no, pero por eso toda la discusión es alrededor de todas estas sutilezas de esos términos, de los que hay unos pocos, digamos, no es siempre lo mismo, debe haber unos, no sé, 50 términos de ese tipo que tienen validez relativa con respecto al Pali. Hay que entender una cosa que la leí y me satisfizo mucho, está en el libro de la isla, una explicación de que el Buda, cuando hablaba y abordaba temas que eran más o menos arduos de comprensión, él usaba por lo menos 6 acepciones diferentes para una cosa, porque son cosas como aproximaciones a la idea, ninguna cierra completamente la idea, y además tenía que hacerlo para que los distintos niveles de comprensión de la gente encontraran en una de esas palabras la que le vaya bien y adopte esa. Él tenía un método de uso así, de varias acepciones propias del concepto que él quería explicar. De modo que eso me da bastante tranquilidad de ver que las cosas no están escritas en piedra, ¿no?
que bueno, es como un poco mágico la tarea tuya, y muchas gracias por lo que haces. Y bueno, está, capaz que hay que animarse y empezar a inventar palabras, porque si mindfulness es una palabra nueva relativamente, capaz que es momento de empezar a inventar palabras en español. Mucha suerte. Y bueno, Gracias, muchas gracias. gracias, gracias. Bien. Si alguien quiere hacer una última pregunta, si no, daríamos por cerrada en el día de hoy. Muy bien. Bueno. De nuevo, muchísimas gracias a Ricardo Suárez por su activa participación. Muchas gracias a todos los participantes y como siempre hacemos, nosotros hacemos 3 agradecimientos a los maestros por el Dharma y por la Sangha. Así que, si les parece, hacemos eso ahora. Agradecemos a los maestros, agradecemos por el Dharma o las enseñanzas, y agradecemos a la Sangha o esta preciosa comunidad. Muchas gracias, amigos, y que tengan un buen fin de semana. Chau, chau. Gracias.